Hello everyone, I am Zoe Schwind, and earlier this week the community was treated to some massive news regarding Overwatch 2. Of course, the biggest announcement by far was the news that Overwatch 2 will arrive on October the 4th as an always-on, always-evolving live service game that will be free to play. Qué bueno, tío. Free to play for everyone, ¿eh? Gente que tiene el 1, gente que no lo tiene, todas las plataformas. That is why I'm here today at the Blizzard campus to better understand the decisions behind the announcements, find out what they mean for the players, and, with some luck, uncover a few new game details for you. ¿Os imagináis que sale Jeff Kaplan? Be sure to stay tuned for the world. Reveal event. Joining me are Overwatch game director Aaron Keller Mi padre. and production director Paul Hale. Qué bien grabado, ¿no? Grande, papá. Qué guapo estás. Cada día más guapo. One that continues to evolve and expand through seasonal content. 9 weeks seasonal model. It's fresh and fun to play. New hero every season. We're lucky to have o sea, seasons cada 9 semanas y un héroe cada 9 semanas. O sea, un héroe cada 2 meses. No es verdad esto. Yo quiero que me enseñen cosas. Junker Queen. ¿Nuevos mapas? ¿Ese mapa era nuevo? Ese mapa era nuevo de noche, ¿verdad? ¿No era? ¿Era Nepal de noche o era otro? Pero lo han enseñado muy rápido. Dime que me enseñan más cosas. Ahí está. Transición de Overwatch 1. O sea, Overwatch 1 cierra el 4 de octubre. Mapa de Río, gente. Cada 9 semanas siempre va a haber algo que jugar. Algo nuevo que jugar. Y creo que ponía héroe, ¿eh? Cuando hemos visto la pantalla esa. Porque si es 9 semanas héroe, 9 semanas mapa, entonces es un poco ya raro, ¿sabes? Ey, ¿qué es esto? 4 de octubre. 3 nuevos héroes, 6 mapas. Mythic Skin. ¿Qué es una Mythic Skin, gente? Vale, 3 nuevos héroes es Junker Queen, Sojourn y un support que revelarán en los próximos meses. ¡Portugal! Mapa con nombre, Portugal. Tienda y Battle Pass. Tienda y Battle Pass. ¡El Battle Pass! ¡Hola! And of course, everyone will also be able to access the revamped heroes, PvP maps, and fan-favorite game modes from the first Overwatch game. Our next season will arrive in Season 2 el 6 de diciembre con un nuevo tanque. Along with a new map. Hola, van con todo. 3 héroes el 4 de octubre, nuevo tanque ya el 6 de diciembre. And in 2023, we'll continue to release a new season every 9 weeks with either a new empieza el PvE. map or new mode. En 2023 empieza el PvE, gente. Complete weekly challenges, access new battle ¿Qué es la Mythic Skin? ¿Qué es la Mythic Skin? ¿Qué es la Mythic Skin? Dime qué es la Mythic Skin, por favor. In 2023, we'll also begin releasing our new PvE experiences, which we're really excited about. We're really looking forward to being able to share more with the community as we get closer to releasing them. Vale, no van a hablar todavía del PvE. Games shift towards that free-to-play model in recent years. Free-to-play games offer a lot of advantages. Es que tiene muchas ventajas el free-to-play. From the very start, Overwatch was designed to be a social experience. We have heroes of different roles, and they all rely on each other in order to accomplish their objectives in the game. So it requires a lot of teamwork. We also see that outside of our game. No han dicho en ningún momento que los héroes sean de pago, ¿no? No dan a entender que sean de pago. Están diciendo accesibles todos los héroes, no sé qué. En ningún momento han dicho... En ningún momento han dicho que los héroes sean de pago, ¿eh? Es que es brutal, tío. Es brutal esto. Es que totalmente, tío. Always been a game that stood for inclusivity and community. Inclusivity When y they see the roster of heroes, we want them to feel like there's someone there that they can feel connected to. No se ve el nuevo support, ¿no? No se ve el nuevo support. Se ve Junker Queen. Always will be a place for everyone. Junker Queen ahí para seleccionar gente. O sea, 4 de octubre, 3 héroes, que son Sojourn, Junker Queen y la mujer Kitsune. Y luego el 6 de diciembre, un nuevo tanque. Ya otra, o sea, cada 2 meses, contenido. Qué bonito se ve este mapa de Río, tío. We've made significant fundamental changes that we just
Están hablando pues de los cambios del PvP, ¿no? Del 5 vs 5 y de todo esto. Pensad que todo este vídeo, gente, que todo este vídeo y esta revelación va para todo el público, ¿vale? No es solo para la gente de Overwatch. Por eso están explicando lo del PvP. Van a hablar del PvP ahora, ¿vale, gente? A ver qué vemos, a ver si vemos cosas por aquí. Qué grande el Scott. Este tío es un grande. Este tío es un grande, es un trozo de pan. Como el mapa de Río, tío. Tengo unas ganas que sea este el mapa de la beta, tío. Tengo ganas de jugarlo. Mapas evolucionados. Vale, estos son los cambios de iluminación de los mapas. A ver. ¿Esto qué mapa es? Eso no era Nepal, gente. Eso no era Nepal. Aunque lo parezca, no era Nepal. No era el mapa de Nepal. Han ajustado todos los mapas para ajustarlos a 5 vs 5. Modificando puertas, coberturas. Qué bueno, tío. ¿Competitivo 2.0? ¿Van a hablar de las rankeds? ¿Van a hablar de las rankeds? El scoreboard, ¿vale? Un informe final de partida, cuando acabas la partida. A ver. Puedes mirar. Puedes repasar tus partidas con información útil para saber qué has hecho y tal, ¿no? Un poco como. ¿Esto quién lo hacía? No me acuerdo quién lo hacía esto. Pero no han hablado de las rankeds. Quite so granular. Right now, it's a very hard number. Instead of a numeric skill rating, we're adding these skill tiers within. Skill tiers dentro de los tiers principales. Y ya no va a haber elo. Ya no va a haber elo. O sea, pasan a skill tiers. A, por ejemplo, diamante 1, diamante 2, diamante 3. Y no hay elo. Bueno, esto, holy shit, esto es buenísimo. Entonces habrá tiers, ya no va a haber números. Te vas a meter en una partida y habrá un diamante 4 contra un diamante 3 y un platino 5, por ejemplo. Vale, están hablando de ajustes de sonido y tal. ¿Eso era Junker Queen, Eso era Junker Queen disparando una escopeta, gente. Era Junker Queen disparando una escopeta. ¿Qué hay ahí a la derecha? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí arriba a la derecha? Había como un logo rojo. ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto al lado del logo de grupo? ¿Qué es eso? ¿Esto rojo qué es? ¿Qué es esto? Aquí arriba. ¿Serán los clanes? ¿Serán lo de los clanes o algo? No, la foto de perfil. ¿Es la foto de perfil? No me jodas. No, la foto de perfil no estaba al otro lado. Contenido. ¿Nos van a enseñar el contenido? Seasonal. Contenido de temporadas. Ay, qué emoción. Me emociona mucho. Enséñame cosas nuevas. Enséñame cositas nuevas. Qué bueno. ¿Mapa nuevo? Uy. Qué bueno, qué bueno. Que se pauten contenidos seasonals, o sea, que ya no estén a lo loco de tenemos que sacar contenido y no sepan cuándo ni cómo. Y ahora sí, cada 9 semanas, contenido. No hay loot boxes. Battle Pass y tienda, gente. Battle Pass y tienda. Nuevos héroes. Ay, ¿qué nos enseñan al zorro? It's a bunch of different reasons why we choose to make a hero. We're trying to follow the narrative, pick the hero that makes sense, or do we need to create a hero that answers this meta, counters a certain strategy that's too strong? ¿Tiene una escopeta y un cuchillo? Dos nuevos supports y otro tanque en las próximas temporadas. Vale, o sea, el próximo héroe tiene que ser la mujer lobito. La mujer lobito tiene que ser el próximo nuevo héroe support. Luego viene un tanque, porque lo hemos visto, y luego otro support. Se nos van por culo los DPS, Que me parece bien, que hay muchos DPS y el juego necesita más tanques y supports. Ah, sí, mucha gente es de Brasil. Pues ¿por qué no podéis ser server en Brasil? Portugal. Ojo, qué bonito se veía, ¿no?
And we were very inspired, and I think we captured it pretty beautifully in the game. It is a push map. Es un mapa de push. And we tried some pretty interesting layouts for this one, so we wow. hope the players like it. We definitely want the game to feel Qué bonito se ve, ¿no? Parecía España, parecía España. Bueno, Portugal, España es lo mismo casi. Mira, charms. ¿Banners? The current mythic skin that's in the works El Mythic. on actually is for Genji. Para Genji. Kind of cyberpunk Japanese demonic theme. Mythic skins are meant to be this next tier of skins above legendary. Next tier skin más arriba que legendario. Y podrás customizarlas. Wow. Mythic skins que son mejores que legendarias y podrás customizar y personalizar partes. Qué bueno eso, tío. Qué bueno eso. Mira el donut. One thing that was really important to us was to make sure that players, if they earn anything in the game anywhere, that they're able to use it everywhere. So if you earn something on console or on PC or on Overwatch 1, you can always use it in anywhere in Overwatch 2 as well. And with each new season, there'll be a ton of new content and a new battle pass as well. Nuevo pase de batalla. Updates will allow us to be constantly infusing the game with new content, new heroes, new maps. So the game is going to feel fresh just all the time. There's always going to be something for you to do or to work towards. Cuánta información, tío. No puedo, estoy saturado. Mira, las inspecciones de armas. Aunque tampoco hemos visto mucho contenido, ¿eh? O sea, simplemente han ahondado en el tráiler. Pero que está bien, coño, que hemos sabido un montón de cosas nuevas. Claro, no sabemos qué valdrán las Mythic Skins, no lo sabemos, ¿eh? No sabemos si será la skin final del pase de batalla, no sabemos si será una skin de pago ultra tocha, no lo sabemos. Ojo, ¿eh? PvE. O sea, se ofrecerá a través del live service en 2023, pero no sabemos si es gratis o no. No sabemos si es gratis o no. Se ofrecerá por las temporadas a partir de 2023, pero no sabemos si es gratis o no. No lo sabemos. No lo sabemos, ¿eh? Ojo. Gameplay PvE nuevo, ¿eh? So the new game will definitely move the overall canon of the lore of Overwatch forward. Get those doors open! For the PvP live service, for certain seasons, you're also going to get some PvE maps. You'll be fighting Null Sector in at least some of the maps. They've come back and they're mad, so it's Overwatch's job to take them out. There's going to be content for you to immerse yourself in. Es un personaje como Claire, pone Claire, como que parece que la escoltas, ¿eh? A lot of the older guys from the original Overwatch team, they're coming back. But they need help with some of the younger generation, like Brigitte and Lucio. So, mira. For example, mira, el mapa de Dorian. Gothenburg. Players will get a chance to see what Torbjorn's factory looks like. You can play PvE with your friends and immerse yourself in the world and stay inside of it a little bit longer. Wow, hemos visto PENSABAMOS, pero va a ser gratis o no, no lo sabemos. Han dicho que lo van a ir trayendo por seasons de la misma forma que el contenido. Pero no sabemos si es free o no. A ver, yo entiendo que sí, pero no lo sé. Falta que lo confirmen. Vale, vamos a ver ahora Junker Queen. Vamos a ver cosas de Junker Queen, el gameplay, ¿no? O armas, o... Origin Story, gente. Origin Story. Paul, Aaron, we appreciate you spending some time with us today. Best of luck to you. And of course, your entire team as you gear up for that launch. Let's take a look. One, two, three, four! She's a colossus, born from the sand, rise above a station and born to command. Her fans and in the back, she fought through a pain. Qué guay la canción, ¿no? Qué rollazo tiene, ¿eh? Madre mía. Ya. Qué guapo, ¿no? Qué guay la voz.
¡Qué guay la voz, tío! Pero esto no es el... Esto no es la cinemática, ¿eh, gente? La cinemática... Esto es la historia de origen. La cinemática es otra cosa.